En primer lugar, agradezco al Ayuntamiento de Aldea del Rey y a Pepe González Ortiz el haberse acordado de mí, y para mí es un gran honor el formar parte del primer Congreso de Historia de Aldea del Rey, que espero que haya un segundo, un tercero, un cuarto, etcétera, y que la historia de Aldea del Rey, que es muy interesante, pues se conozca por todos sus aldeanos, por todos sus ciudadanos, y que puedan hacer gala de ella porque es muy rica. Yo voy a devolver ese favor que se me ha hecho, ese honor que es de participar en las primeras jornadas, y voy a dar un dato inédito durante la conferencia. A lo largo de la conferencia lo anunciaré, un dato inédito para la historiografía de Castilla-La Mancha. Es un dato que hemos encontrado investigando y se va a dar a conocer aquí por primera vez. A lo largo, ya digo, cuando llegue su momento, a lo largo de la conferencia, pues diré de qué se trata. Esto es un poco misterioso, pero así creo que se mantiene la atención del respetable. Bueno, y comenzamos con nuestro... Nos metemos en harina, ¿verdad? Que los refranes castellanos siempre trabajan. Vamos a meternos en harina. Creo que se ve pantalla completa. Yo no lo veo desde aquí. Bueno, entonces voy a ir pasando. Vamos a hablar de los molinos del Sacro Real y Militar Convento. Este título tan largo y tan farragoso es que viene así en los documentos que hemos encontrado en el Archivo Histórico Nacional, en el Archivo Histórico Provincial, en el Archivo Histórico Municipal de Almagro también, en el Archivo Histórico Municipal de Ciudad Real, capital, también lo hemos tenido que investigar. Pues viene, en algunos documentos viene así, con esta titulación, ¿verdad? Por eso me ha parecido conveniente y oportuno reflejarla para que la conozcamos. Los antecedentes de los molinos harineros pues surgen antes de la industrialización, lógicamente, y de la urbanización, por supuesto. Muchos autores especialistas en molinos hablan de que el molino fue una protoindustria, o sea, quizá la primera industria. Pues el molino utiliza ya la rueda, ¿verdad? Utiliza los engranajes mecánicos que Vitruvio bien describía en sus tratados, y por lo tanto ya estamos hablando de algo industrial, ¿verdad? Pero claro, es una protoindustria, una primera industria, una industria incipiente. No podemos calificarle con ese nombre porque estamos hablando de la antigüedad, y hay molinos de río datados nada menos que en los siglos I y II antes de Cristo. En Anatolia, concretamente en Turquía, se han descubierto molinos fluviales en esa época. O sea, los molinos son muy antiguos. Yo, que soy manchego, nací en Arenas de San Juan, en plena Mancha, quizá me debe haber dedicado a los molinos de viento, ¿verdad? Que son los que dieron fama a nuestra tierra por todo el mundo. Pero no, me dedico a los molinos de río. Pues ¿por qué? Pues voy a contarlo, es una anécdota, pero bueno, siempre me gusta referirla. En primero de grado de Historia, cuando estaba estudiando, leí un artículo que está en las actas de un libro que me regaló Cándido, por cierto, sobre el Congreso de 2005 de Alcázar de San Juan, un congreso de molinología que se celebró en Alcázar de San Juan. Era el quinto, me parece, de los que venía celebrando la Asociación para la Conservación y Estudio de los Molinos, de la cual formo parte y soy de la Junta Directiva de esta asociación. Y en este artículo de Rodríguez Picabea, profesor de la Universidad Complutense, fallecido muy joven, no hace mucho tiempo, yo lo conocí antes de fallecer, debió ser alguna enfermedad que no sé exactamente, pero bueno, hablaba de los molinos hidráulicos de la Orden de Calatrava. Y yo decía, ¿y qué es esto? Yo sé lo que es un molino de viento, Don Quijote, ¿verdad? Todos conocemos, ¿qué es un molino hidráulico? Y empecé a leer ese artículo y me llamó mucho la atención, porque es que no tenía ni idea, pero creo que muchas personas tampoco tenemos idea de lo que es un molino de río. Pues el molino de río, como he dicho, ya estaba presente antes de Cristo en nuestra civilización, pero no solo eso, no solo es muy anterior en el tiempo al de viento, porque el de viento llega a La Mancha, por Almansa, siglo XIV, y a La Mancha, digamos, famosa con sus molinos Campos de Cristana, Pedro Muñoz, Mota del Cuervo, llega al siglo XVI. O sea, que son de hace 4 días, como quien dice, hablando en términos históricos. Pero el de agua, ya digo, no solo es más antiguo, sino estuvo más extendido. Hay un autor, que también hablaremos de él a lo largo de la conferencia, que se llama Domingo Melero, que hizo un trabajo de campo durante 7 años, dedicó 7 años de su vida a hacer trabajo de campo sobre los molinos de río de la provincia de Ciudad Real, y la Diputación Provincial le ha editado un libro en PDF, que se puede consultar, que se llama Ciudad Real, Tierra de Molinos de Agua, 4 volúmenes, que viene a datar más de 360 molinos. En concreto, creo que son 363. Yo, que voy más despacito que Domingo,
y voy pueblo por pueblo, en algunos donde él habla de 2 molinos, yo he encontrado 8, por ejemplo, en Puebla de Don Rodrigo. Quiere decirse que pudo haber cerca de 500 molinos de agua tan solo en la provincia de Ciudad Real. Fíjense ustedes lo que estamos hablando, de la importancia. O sea, el molino era la base de la industria, la protoindustria que se dedicaba a producir la base de nuestra alimentación. La harina, el pan llevar, que se decía en aquellas épocas, la harina con la que se producía el pan era la base de la alimentación humana. Entonces, por eso, era un instrumento también, como bien digo en la diapositiva, era un instrumento de poder y de dominio social. Los molinos no eran de cualquiera. Con el paso del tiempo, cuando ya existió la burguesía, esos burgueses y esos campesinos terratenientes pudieron, cuando les dejaron, hacer molinos de viento propios, ¿verdad? Incluso arrendar los de río. Pero los propietarios de los molinos de río eran la iglesia, el rey y la nobleza. O sea, las fuerzas realmente, las fuerzas vivas, digamos, de la sociedad, era quienes detentaban el poder y el monopolio. El monopolio porque obligaban a sus vasallos a ir a moler el trigo a sus molinos. Luego lo arrendaban, ese molinero recibía una maquila, que la maquila es como un porcentaje de que se lleva al molinero, solía ser un 10% de lo que el campesino o el que lleva los costales de trigo lleva al molino, pues ese molinero se queda con la maquila, digamos que es como su ganancia, pero tiene que dar como arrendador al propietario, le tiene que dar las ganancias casi totales, ¿no? Por eso digo, como todo en la vida, la sociedad ha sido siempre una lucha de clases, ¿verdad? Y ya de antiguo, pues ya el pueblo pues tenía que estar bajo estos señores y ir a sus molinos. Por supuesto, aparte de la posesión de la tierra, pues aquí había, como saben todos, aquí tienen ustedes una maravilla, que es el castillo de Calatrava la Nueva, que cuando vino aquí en visita de este verano, la directora general de la asociación de la que yo soy delegado de Castilla-La Mancha, que es Hispania Nostra, pues cuando vino la directora general, Bárbara Cordero, se quedó, no sé qué adjetivo emplear, pero se quedó estupefacta. O sea, dijo, ¿qué lo que tenéis aquí? Vaya castillo, vaya fortaleza, se quedó impresionada. Dice, no sé cómo esto no se conoce más. Yo, por lo que conozco de España, comparable a Calatrava Nueva, pueden ser el castillo de Loarre, y poco más, ¿eh? O sea, aquí tenemos que ser conscientes de lo que tenemos. Y tenemos una maravilla, una riqueza y un castillo y una fortaleza impresionante, con una historia que es digna de conocer. Entonces, como decía antes, lo que viene aquí en la diapositiva lo he comentado hace un momento. En Almansa entran los molinos de viento en el siglo XIV, pero hasta la Mancha santiaguista, y esto el catedrático de la Universidad Complutense, aunque él es cordobés, Pedro Antonio Porras Arboleda, lo cuenta muy bien en un libro que se llama Los molinos de viento de la Mancha santiaguista. Y dice que hasta 1540 no llegan esos molinos de viento allí, puesto que eran un motivo de competencia para los consolidados, como he dicho anteriormente, molinos de río, cuyos propietarios eran el rey, la nobleza y el estamento eclesiástico. ¿Por qué? ¿Qué relación tienen los molinos, el castillo, el convento? ¿Qué relación hay? Pues muy sencillo. Ya el cister, ¿verdad? El cister es, digamos, la matriz clerical, monacal, que surge de Francia y que llega a España, llega a la península ibérica. Pues el cister, en su regla C.66.6, hace referencia a cómo tienen que ser los edificios del cister, los monasterios. Y este convento, sacro convento castillo, en cierto modo tenía que seguir esa regla. El monasterio se construirá de tal manera que todo lo necesario, es decir, el agua, el molino y el huerto, esté en el interior del monasterio, y allí se ejerzan los diferentes oficios con el fin de evitar que los monjes vayan a perderse en el mundo exterior. Aquí están controlando a los monjes para que no caigan en los peligros del mundo, ¿verdad? Los peligros del mundo carnal. Yo aquí les haría a ustedes referencia de una película, de una novela, mejor dicho, una novela que luego fue también una gran película protagonizada por este actor, no recuerdo el nombre, que hizo de James Bond, Sean Connery. Bueno, la Universidad de Castilla-La Mancha, de la que yo cobro a final de mes, aunque yo no, como se ha dicho, como profesor, sino como administrador, yo soy que administro los cuartos en algunos edificios de allí, de la universidad, pues la Universidad de Castilla-La Mancha nombró doctor honoris causa a Humberto Eco, autor del Nombre de la Rosa. El Nombre de la Rosa, quien haya leído la novela o quien haya visto la película, puede hacerse una imagen
una imagen de cómo pudo ser la vida en el castillo de Calatrava la Nueva, porque debió ser muy parecido. O sea, el castillo, como aparece en la película, ¿verdad? Yo la novela la he leído, pero no del todo, en la película se me la he visto varias veces. Cómo aparecen los monjes, ¿verdad? Cómo hay allí un destacamento militar, cómo hay una biblioteca, un archivo, pues todo eso estuvo aquí, en Calatrava la Nueva. Y también los monjes no podían salir, lógicamente, con esa regla no se les estaba permitido salir, nada más que a los que tenían que hacer compras, lógicamente, en otros sitios, o al pitancero, o al fabriquero, o sea, determinados cargos, pero la vida se hacía allí. Y no solo los monjes no salían de allí, sino que tampoco salían de allí, como veremos más adelante, las bestias que movían los molinos y las tahonas. Bueno, la Orden de Calatrava, como todos saben, trasladó su sede principal, que estaba en Calatrava la Vieja, como bien veníamos comentando por el camino, ¿verdad?, cerca de Carrión, que es el origen de Calatrava. Todos sabemos que Calatrava viene de dos vocablos árabes, que son Calaat, Rabá, que al unirse y castellanizarse hace la palabra de Calatrava. Bueno, pues en 1217 se traslada desde Calatrava la Vieja a Calatrava la Nueva y se establece en este cerro, como todos sabemos, que se llama el Cerro del Alacranejo, muy cerca de otra fortaleza, de Salvatierra. En el siglo XIII está documentado un molino harinero de tracción animal, por lo tanto una tahona, que ese es el origen del nombre tahona, que a lo largo del tiempo la palabra tahona ha venido a ya significar otras cosas. Hay gente que muchos la identificamos como panadería, pero el origen de tahona, realmente, tahona es un molino de sangre. ¿Qué significa molino de sangre? Que está movido por fuerza animal, tanto caballos, asnos, como en el Imperio Romano, que había esclavitud, hombres también. Por eso se dice molino de sangre. No sé si recordáis la Biblia, Sansón, cómo muere Sansón. Los filisteos lo atan a un molino, tiene que mover el molino. ¿Os acordáis cuando ya le cortan el pelo y tal? Pues ese molino es una tahona. De cierto modo, Sansón está moviendo un molino, puede ser de aceite, de harina, porque el funcionamiento es muy parecido, ¿no? Pues aquí en Calatrava la Nueva está documentado una tahona. Y no solo una, hubo hasta dos. Ana María Segovia, arqueóloga encargada de la restauración del castillo de Calatrava la Nueva, nos lo cuenta. Y dice: hemos vuelto a recuperar esta importante calle, una calle de la fortaleza de Calatrava la Nueva, ¿verdad? Parte de ella debajo de lo que conocíamos como raso de la Tahona. Así, ahora sabemos que aquí la orden construyó a uno y otro lado de la misma dos hornos, una forja, dos tahonas, una cuadra, una dependencia destinada al descanso de los artesanos. Y luego nos cuenta también, nos relata, que las excavaciones realizadas en el extremo oeste del raso han puesto al descubierto una serie de estructuras correspondientes a las distintas dependencias que conformaban una antigua tahona del siglo XIII. Aquí tenemos a la derecha de la imagen un molino de tahona o de sangre que aparece en los 21 libros de los ingenios, que durante muchos años se ha atribuido a Juanelo Turriano. Juanelo Turriano es el que hizo el artificio de Juanelo, que Felipe II contrató para que Toledo llegara el agua a la parte alta de Toledo, ¿verdad?, desde el Tajo. Pero ya se sabe que este libro no fue escrito por Juanelo Turriano, sino por un aragonés, que si no recuerdo mal era Juan de Lastanosa o algo así, o José de Lastanosa. Por eso ponemos aquí muchas veces pseudo Juanelo Turriano. ¿Por qué? Porque como todos lo hemos estado hablando durante muchos años, de que era de Juanelo Turriano este libro, ya no hablamos todavía de Lastanosa y decimos pseudo Juanelo Turriano. Bueno, Pedro Juan de Lastanosa era así. Estas piedras de molino se pueden ver en la visita guiada que se hace al castillo de Calatrava la Nueva y se encontraron en la tahona del convento. Estas fotos son del 2021, de octubre. En la muela de la izquierda se puede apreciar la huella del engarce de la alavija. La alavija es uno de los elementos por los que se engancha la piedra, la molera y la volandera, ¿verdad? La volandera y la solera, perdón. La volandera es la que va arriba y la solera la que va abajo. La solera es fija, la volandera se mueve. Ahora vamos a ver, bueno, en la foto anterior se puede apreciar quizá un poco, las dos piedras y el engranaje. Por cierto, Ana María Segovia cuenta en el artículo en el que relata todo el descubrimiento, digamos, de esta tahona, habla de que había una estructura parecida a esta, de madera. Lo que pasa es que con el tiempo, lógicamente, la madera no se conserva y no se hace. Pero pudo ser algo parecido a lo que podemos ver en esta imagen, lo que hubo en el castillo. Bueno, pues como decía, se aprecia el engarce con la alavija y se ve que es una muela en desuso, y la roca es de tipo arenisca conglomerado. Esto
esta definición, esta descripción de la roca, desde el punto de vista geológico, nos la ha hecho un amigo, muy amigo, además muy buena gente, un vasco que se llama Javi Castro. Es de Guipúzcoa y él trabaja las canteras de molino. Ha descubierto ya más de 100 canteras de molino en el País Vasco, que es donde más había. Aquí en Ciudad Real teníamos una cantera muy antigua que se empezó a utilizar desde la prehistoria y que ahora la Junta de Comunidades la está musealizando. Víctor López Menchero es el encargado de esa musealización y se llama Piedrola. Está muy cerca de Alcázar, en la carretera de Alcázar de San Juan Aquero. Pues esa cantera de Piedrola sirvió durante muchos siglos de aprovisionamiento a todos los molinos que existieron en la provincia de Ciudad Real. Había otra cantera muy antigua, que era la de Granátula. Bueno, en Granátula llegó a haber 2 canteras, pero prácticamente no ha quedado nada porque no las han respetado. Cuando se hicieron las obras del puente que conduce hasta Oretun, utilizaron esa cantera como material para hacer el puente, para rellenar el puente. Desgraciadamente, en otros tiempos, en otras épocas, el patrimonio no se ha respetado como se debería, ¿no? Todas las canteras de piedra de molino pues no eran ni consideradas. Yo tuve la suerte de presentar en Daimiel, en Legatun 2.0, hace unos años, una comunicación junto con el especialista en volcanes, Rafael Gosálvez. Él se dedicó a la parte geológica y yo a la parte histórica, y estuvimos buscando canteras de piedra de molino en la provincia de Ciudad Real. Y al final, aparte de esta que he comentado antes, la de Piedrola, de Alcázar, y la de Granátula, pues encontramos también otras en Chillón, en Almadén, en Corral de Calatrava, en el cerro de Mataquintos, y además está curiosamente la de Corral de Calatrava, se puede ver muy bien los alveolos. Los alveolos es el hueco que queda en la roca una vez que se ha extraído la piedra, la muela, ¿no? En Ruidera, una pequeñita, una cantera local. En Los Toriles, cerca, entre Carrizosa, por esa zona, encontramos otra. Al final unas 8 o 10 canteras, no muchas más, ¿eh? Sin embargo, no es una tierra de canteras, pero y sin embargo este compañero, como decía antes, Javi Castro, lleva descubiertas más de 100 canteras allí en Guipúzcoa. De hecho, ellos se exportaban, y Javi ha tenido que ir al Archivo de Indias, que está en Sevilla, el Archivo General de Indias, ¿verdad?, a buscar legajos por el que se demuestra cómo esas piedras de molino no solo se distribuyeron por toda España, por toda la península, sino que llegaron hasta América, porque los españoles llevaron los molinos a todo el mundo. Nuestra industria molinar fue exportada, lógicamente, a nuestros dominios en América, y según me contó una señora australiana, también llegaron a la costa oeste de Australia. Y esto lo voy a contar, aunque sea una anécdota y nos salgamos un poco del tema, pero es que creo que merece la pena contarla. Yo, como decía antes, que soy de Arenas de San Juan, el pueblo que está, verdad, entre Daimiel y Puerto Lápice, cerca de Villarrubia, pues esta anécdota fue muy graciosa. Creo que fue a continuación de una, me parece que era el Día de Todos los Santos, o un día parecido, de esa época, que yo llevaba flores al cementerio de mis padres, y nos fuimos a comer a Villarrubia. Y de Villarrubia, al volver para Ciudad Real, pues dije, voy a ver el molino de Zoacorta, que no lo conozco, me voy a acercar. Y el molino de Zoacorta ahora es propiedad privada y lo dedican sus dueños a, pues, como celebraciones de bodas. Y estaban ahí todos los invitados. Después de la boda, pues jóvenes jugando allí entre el prado, ¿no?, que hay allí. Yo me acerco, ¿no?, pregunto a unos, mire, soy especialista o intento aprender sobre molinos y me gustaría ver este molino. ¿Me puede decir si está el dueño por aquí para...? Y los chicos me dicen, no, aquí el dueño no, aquí lo que está es la madre del novio, es aquella. Me acerco a la madre del novio y me dice, what's happened? Era australiana. Y bueno, yo intento hablar español, no sabía español. Y con mi poco inglés, pues me defiendo un poco y hablamos de lo que yo quería, le expliqué lo que yo quería y ella me dijo, sí, que era la madre del novio, que se había casado con una chica de Ciudad Real. Y allí, hablando en inglés, uno de Arenas, del pueblo al lado, con una australiana, pues pasó a ver el molino de Zoacorta. Fijaos la situación tan kafkiana, ¿no? Fue algo muy curioso. Al final pasamos, queda una piedra y queda la tolva que es este elemento, ¿verdad?, que es así como trapezoidal, que está encima de las piedras, donde entra la harina a las piedras para moler ese grano. Bueno, pues esa es la anécdota que quería contaros y ya seguimos con la explicación. Bueno, nos sigue diciendo Ana María Segovia que nada se sabía acerca de esta tahona, si bien desde hace tiempo se tenían noticias orales y documentales de otra más moderna en el interior del edificio situado al norte de Arraso. Desgraciadamente, las evidencias que así lo atestiguaban desaparecieron no hace muchos años. Esto, igual que decía anteriormente con las canteras de piedra de molino,
también en el castillo de Calatrava la Nueva, desgraciadamente, y también en el de la Vieja ocurrió. Otras épocas los especialistas no eran los adecuados, o incluso se encargaba a lo mejor arquitectos tareas que son arqueológicas. Entonces debe haber, el arqueólogo se dedica a la arqueología, el arquitecto a la arquitectura, o cuando es una obra de esta envergadura tiene que haber un equipo multidisciplinar en el que haya un arquitecto, un arqueólogo y un historiador. Aquí, en otras épocas, no lo ha habido, y entonces una de las taonas, según nos relata Ana María Segovia, fue destruida. Y dice que no hace muchos años. Los resultados arqueológicos confirman que lo que había sido antiguo Taona sería abandonado hacia el siglo XIV y que la mayoría de los elementos constructivos más nobles, como maderas y ladrillos, habían desaparecido. O no se conservaban probablemente por reutilizarse, que esa es otra de nuestros problemas, ¿verdad?, a lo largo de la historia, de todos nuestros edificios históricos, que se reutilizan, ¿verdad?, en la construcción de otros edificios. En ese momento, sobre el nivel de abandono, comienzan a formarse sucesivos niveles de desechos, producto de la utilización de este espacio como basurero, escombrera, y de ese momento hasta el siglo XVIII. Bueno, gracias a Juan Zapata, que no ha podido venir hoy, pues nos cedió este plano que él lo recuperó también lo mejoró, digamos, lo mejoró y añadió ciertas cosas. Lo que está en amarillo, no sé si se aprecia, desde ahí se le pueden apreciar. Bueno, lo que está en amarillo son la Tahona y el raso de la Tahona. Eso, ahí es donde está ubicada el castillo de Calatrava, la parte de lo que estamos hablando. Entonces, a finales del siglo XVI, al igual que otros muchos de los edificios situados fuera de la clausura, en el patio occidental del castillo las taonas fueron abandonadas definitivamente, y el espacio que ocupaban quedó colmatado por los escombros, hasta configurar lo que más adelante se conocería como raso de la Tahona. De ahí la importancia de las escuelas taller que se dedicaron a recuperar el castillo de Calatrava durante los años 70, 80. Yo trabajé en el INEM antes que en la universidad y conozco un poco el tema, y gracias a eso pues se ha descubierto esta Tahona, y gracias a la dirección de los arqueólogos, lógicamente. Tenemos pistas de cómo pudo ser esas taonas y esos hornos en otros monasterios también. En el monasterio de Uclés, de la Orden de Santiago, esta vez no es Calatrava, es Santiago, pues el año pasado yo di una conferencia allí sobre unos mayos que encontré en la Biblioteca Nacional, y aprovechando que estaba dando esa conferencia, yo me fui 4 días antes para empaparme un poco del folclore del pueblo. Aquí también estuve hablando sobre el folclore el año 2018, y creo que fue la primera que di yo sobre el folclore, que me trajo el hermano de Lucente, en la Casa de la Música, creo que fue, el 17 de julio de 2018. Bueno, pues en Uclés fuimos a hablar también de folclore, de los mayos de Uclés, de unos mayos que habíamos encontrado en la Biblioteca Nacional, y que los encontramos, otro día lo contaré porque eso es una anécdota muy larga, pero fue aquello, quizá a lo mejor tendría que contarlo en cuarto milenio, hay que Jiménez, porque allí intervino la parapsicología. Y eso luego, si nos vamos luego a tomar una cerveza después, ya lo contaré. Curioso, curioso. Bueno, pues en Uclés, como digo, haciendo esa visita al monasterio de Uclés, que es impresionante, y todos los que no lo conozcan deberían verlo. Le dicen el Escorial de la Mancha. Yo no soy muy partidario de esto del Escorial de la Mancha o la Venecia del Norte, no me gustan esos adjetivos, porque esto es, el Escorial es el Escorial y Uclés es Uclés, y Venecia, Venecia, y Brujas, Brujas, no me gusta, pero bueno, le dicen así, el Escorial de la Mancha. Es un monasterio impresionante y también tiene una tahona y un horno en esa tahona, y el horno todavía, como pueden ver, no ha sido restaurado, pero se conserva el ladrillo, ese ladrillo que va haciendo curva, ¿verdad?, del horno. Y como podemos ver en la foto las tomé yo mismo el 1 de agosto del año pasado. Y ya volvemos a entrar en harina, y ya más todavía, porque aquí ya vamos a empezar a ver las posesiones del convento, que es de lo que trata esta conferencia en realidad. El convento, vamos a hablar del convento abreviando, ¿no? El Sacro Convento Castillo de Calatrava la Nueva era propietario. Como la Orden de Calatrava tenía encomiendas, ¿verdad? Para hacernos una idea del que no le guste la historia o no sepa mucho de historia, las encomiendas eran, digamos que, hacienda de la época, ¿no? Eran las estructuras administrativas y financieras de la Orden de Calatrava para detraer los impuestos en especie, trigo, vino, o sea, y aquí no había encomienda. O sea, digamos que había otras estructuras de la orden que no eran encomiendas, pero que también se tenían sus posesiones y se encargaban también de traer sus impuestos y de tener tierras, molinos y otras posesiones de las que podía lucrarse. Y en concreto podían ser tanto la sacristanía como la clavería, que eso es muy de aquí, de Aldea del Rey, y también en este caso el convento. El convento era propietario. Bueno, pues estos son, según Corchado
en los años 80 fue el máximo especialista, y yo creo que lo sigue siendo todavía. No ha habido nadie, quizá en Masolano, luego, y posteriormente otra historiadora, que están empezando a descubrir muchos aspectos desconocidos de la Orden de Calatrava, pero Corchado hizo un trabajo impagable, y de hecho el Instituto de Estudios Manchegos editó 3 de sus publicaciones que todavía siguen siendo referencia para los historiadores y que queremos saber sobre la Orden de Calatrava. Pues según Corchado, que estudió el Archivo Histórico Nacional y estudió las visitas de la Orden, las visitas es la fuente principal de la que los historiadores bebemos, ¿no? Las visitas eran, pues, un recorrido que hacían ciertos monjes encargados de inspeccionar los bienes de la orden. Entonces iban, como ya digo, inspeccionando esos molinos. Y aquí voy a contar otra anécdota, porque yo creo que las conferencias se hacen más llevaderas. Mi hijo hace 2 o 3 años, ahora tiene 14, pues cuando tenía 12, me dice: papá, me ha dicho el profesor de historia que quiere que hagamos un teatro sobre la Edad Media. Y digo: pues joven, pues teniendo tu padre dedicado a los molinos, pues tiene que ser sobre molinos. Vamos a hacer algo sobre molinos. Y cogí una visita de la Orden de Calatrava al molino de Molemocho, que es el que está musealizado en el Parque Nacional de las Tablas de Miel. No funciona como molino, he puesto una placa de metacrilato para que pueda verse el agua cuando corre por debajo, pero es una maravilla, o sea, es un museo de los molinos, realmente de agua, ¿no? Y está en la entrada nacional del Parque Nacional de las Tablas de Miel, y el Ministerio de Medio Ambiente fue el que lo restauró, y gracias a que es un parque nacional, igual que el de Cabañeros, en Cabañeros hay otro museo de molinos, que es museo, que es el del Berezoso, que está, cuando haces la ruta desde Retuerta del Bullaque, Pueblo Nuevo, de Orcájono, la otra ruta, en todo camino, pues en todo terreno, pues se para allí, ¿no? Y gracias a que tenemos 2 parques nacionales, tenemos 2 museos de molinos de agua en Ciudad Real, públicos me refiero. Luego hay algunos privados, como he contado de Zoacorta, o alguno más museo, que es una maravilla, que es el de Manzanares, el Museo del Molino Grande, de que tuve la suerte también de dar una conferencia el día que se inauguró. Bueno, pues como decía, que me iba un poco el tema. Mi hijo, que quiere hacer un teatro, ¿no? El profesor. Pues digo, vamos a hacer una cosa, vamos a coger el texto de una visita de la Orden de Calatrava al molino de Molemocho. Que este nombre es muy feo, a mí no me gusta Molemocho. ¿Por qué? Porque el nombre original era tan bonito que era Nuño Mocho. A mí me gusta el nombre original, que es el que viene en las visitas de la Orden de Calatrava. 1422, 1423, hace la visita al molino de Nuño Mocho, con la derivación, como hemos comentado anteriormente, la derivación que hace de los vocablos, el boca a boca, tal. Al final empieza a derivar Molemocho. Bueno, yo encontré un documento en Almagro, en el Archivo Histórico Municipal de Almagro, en el que se le llamaba de 7 formas distintas. En un solo documento, en un legajo, que era un pleito. El pleito del molino de Molemocho lo denominaba Molemocho, Munamocho, Minamocho, 7 formas distintas. Aquello fue curioso. Pues ya digo, preparé a mi hijo y a sus 2 compañeros, allí el trío de ases, y cada uno hizo un papel. Entonces, mi hijo era el molinero, otro era el monje, y el otro el que la acompañaba. Solían ir 2 monjes, ¿no? Con una cémila, ¿verdad? Con una mula, llegaban al molino, y entonces le preguntaban: ¿y estas paredes que no están bien arregladas? O el césped, la azuda hay que arreglar, tal. Y en esas visitas se hace una descripción de lo que está mal, pero gracias a esas visitas tenemos una descripción de lo que era el molino, de cómo estaba hecho, si estaba hecho con argamasa, si se utilizaba la cal, la piedra, si había azuda o no había azuda, si había pesquera. La pesquera era un recinto delante del molino en el que los molineros ponían una empalizada y cogían peces. Y entonces también, aparte de moler, pues oye, ellos también tenían necesidades, ¿verdad?, de comer, ¿no? No solo de pan vive el hombre, dice el refrán, ¿no? Entonces esos peces el molinero los utilizaba. Aquí puedo contar, vamos a contar otra anécdota, yo me contar anécdotas, pero prefiero no cansarle mucho con la conferencia. Y un molinero que todavía vive, Julio Nieto Llévenes, de Picón, que estuvo en el molino de Piconcillo, que está entre Picón y Ciudad Real. El molino está en el cauce del río y está, digamos, en el límite entre Picón y Ciudad Real, muy cerca del Vicario, ¿verdad? Pues este hombre me contaba que cuando tenía 9, 10 años, fíjense ustedes, ahora con 9 y 10 años dejar a un niño solo en un molino por la noche. Este se quedaba noches enteras en el molino, solo. Y que le llegaban, en aquella época, estamos hablando de los años 40, después de la Guerra Civil, que le llegaban los maquis y la Guardia Civil detrás.
pero era un paripé. Él me lo contó así. Dice, mira, Julio, primero llegaban los maquis. Y me decían, oye, niño, tal, chico, ponen las mulas, algo para que coman y tal, por aquí y tal. Y no le pedían mucho más, ¿no? O sea, para alimentar a las mulas, un poco de cebada, tal. Y al rato llegaba la Guardia Civil. Oye, ¿has visto algo? No, yo he visto nada. Era un paripé porque no querían que hubiera ese enfrentamiento, ¿verdad? Que terminase en algo desastroso, ¿no? Y entonces él, no he visto nada. Pero resulta que dice, pero el cabo de la Guardia Civil me dice, oye, ¿por qué no nos haces unos huevos fritos? Y nos coges unos peces de aquí, ¿no? Y él allí pues tuvo que apechugar y hacerle a la Guardia Civil. Años después me cuenta Julio, que está en Madrid, él al final termina trabajando en, creo que es Ebro, lo que fue luego, no sé si Beco, Ebro, una fábrica esta que luego cambió de nombre, pues termina trabajando en Madrid, él consigue ser administrativo, o sea, se desarrolla profesionalmente, y se le acerca y le dice a la compañera de despacho, dice, oye, que pregunta por ti la Guardia Civil. Dice, ¿qué he hecho? Y era el Guardia Civil que le dijo que le hiciera los huevos fritos 20 o 30 años después, que llegaba a pedirle disculpas. Fíjense ustedes, qué anécdota más curiosa. Y esto me lo contó este molinero de Picón, Julio Nieto. Por eso digo, bueno, estamos hablando de lo que había en los ríos, de las pesqueras. Y volvemos al tema de molinos, que es lo que nos ocupa. Y aquí ya vemos una relación de Corchado, este especialista, ¿verdad?, de la Orden de Calatrava, que nos dice los molinos que eran propiedad del convento. Los molinos de Valbuena, el Castañar, el molino de Ojailén, el Belvis, en Aldea del Rey, como no, si está aquí el convento, ¿cómo no va a tener un molino del Rey? Pero fíjense ustedes cómo tiene molinos, el de Valbuena está en Corral de Calatrava, está a 40 kilómetros de aquí. Del de Valbuena tengo también el honor de haber escrito sobre ese molino en el primer congreso sobre Ciudad Real y su provincia que organizó el Instituto de Estudios Manchegos, cuando Paco Alía era el director. Pues escribimos un artículo sobre el molino de Valbuena y le titulamos Valbuena, de molino harinero a fábrica de luz. El molino de Valbuena primero fue molino harinero, era propiedad del convento y terminó siendo, cuando ya la electricidad a finales del siglo XIX, principios del XX, entra en las zonas rurales, pues se utilizan los molinos, esa fuerza hidráulica, para fabricar luz. Y aquí en Ciudad Real, fábricas de luz, molinos que después fabrican luz, está el Vicario, está el Balá y está Valbuena. Esos tres molinos fueron molino de río, molino harinero, para fabricar harina, y terminan siendo fábrica de luz. Y este molino de Valbuena, tengo que contar también que tras haber hecho aquella comunicación en el Congreso de Ciudad Real y su provincia, hablando del molino de Valbuena, donde di a conocer también un documento muy importante que está en el Archivo Histórico Provincial, en los protocolos notariales, que es una escritura de aprecio. La escritura de aprecio es un documento que pedían los notarios, un inventario del molino, pero un inventario exhaustivo, pieza por pieza, y la valoración, la piedra, la lavija, el ladrón, la volandera, que dice además de dónde es, de Piedro de Alcázar, la solera, que es de Granatura, y esa escritura de aprecio, pues la dimos a conocer en ese artículo. Pero aparte, después de terminar aquel congreso, hubo un congreso en Almadén, congreso geológico y minero, al que tuve también la suerte de asistir. Y claro, siempre que tengo la mala costumbre de siempre que voy a un congreso, si tengo tiempo, aquí no he tenido mucho tiempo, porque estoy ahora trabajando casi todas las tardes, si tengo tiempo me voy unos días antes. Cuando aquella vez sí lo hice en Aldea, cuando di la conferencia de folclore, entonces estaba menos liado, pero ahora no. Y en lo de Almadén me fui también unos días antes a Almadén, y me fui al archivo municipal, histórico municipal de Almadén, que por cierto me cogí una enfermedad porque el archivo estaba en un local sin atender, fuera del ayuntamiento y sin limpiar. Y yo no sé si es que tengo alergia al polvo o allí había polvo de siglos y me tragué todo el polvo del mundo durante 3 días y terminé mal, tuve que tomar luego ir al médico, una medicación. Bueno, pero ante esos días encontré, curiosamente, un documento donde el Almadén, que es un sitio estratégico de la provincia, Almadén, Almagro, ¿verdad?, son poblaciones muy importantes históricamente. ¿Por qué Almadén tenía tanta importancia? En Almadén estaban las minas de cinabrio donde se extraía el mercurio. El mercurio era indispensable para la amalgama del oro y la plata que venía de América. Los metales preciosos que venían de América no venían así, ¿verdad?, en lingotes, venían con mineral. Y ese mineral, para separarlo del metal y que pudiera trabajarse ese oro y esa plata, se hacía mediante un procedimiento que descubrió un español que se llamaba amalgama. Y la amalgama necesitaba el mercurio. Por eso el mercurio era tan importante y por eso
el emperador Carlos, cuando ya tiene que pedir préstamos para sus campañas militares y para poder coronarse emperador, tira de los banqueros alemanes y flamencos, ¿verdad?, y trae a los fúcares. Los fúcares vienen, pero de visita. Los que se quedan realmente en Almagro son sus factores, sus administradores, los Scheller y los Scheller y los Wetzel. Los Wetzel, los Scheller, son apellidos alemanes un poco raros y me cuesta un poco recordarlos. Scheller, al final lo castellanizaremos también, igual que otras palabras que hemos dicho hoy, y será Geldres. Y en Corral hay un molino de Geldres. O sea, que serían propietarios de molinos también, los factores de los fúcares. Y los fúcares se establecen y les da el emperador, como decía, el emperador Carlos I de España y V de Alemania, les concede el arrendamiento de las minas de Almadén. Eran básicas. Bueno, pues vuelvo al archivo de Almadén, del que estamos hablando. En Almadén encuentro un documento del siglo XVIII, en el que no hay pan suficiente para los mineros. No hay pan suficiente y hay que traerlo. ¿Y de dónde lo traen el pan? El trigo. Pues de aquí, del molino de Albuena. De Corral. El molino de Albuena, digo de aquí porque el convento es propietario. De Corral va el pan, o sea, el trigo hasta Almadén. Estamos hablando de una época en la que los kilómetros se hacían durante días. Yo decía, ahora lo que hacemos en un coche en media hora, en aquella época eran días, ¿no? Entonces, Almadén, aunque tenía también molinos, llegó a tener 18, 19 molinos en los arroyos, o sea, eran molinos invernizos, en el arroyo de Alcudia, el arroyo Gargantiel. También hemos ido a estudiar esos molinos, pero no tienen suficiente. Los mineros, aunque muchos de ellos están allí en la mina condenados a galera, en vez de a galeras, a minas, pero tienen que comer también, y lógicamente no hay suficiente comida para ellos y para el pueblo, y tienen que llevarlo del molino de Albuena, y eso lo encontramos, ya, como ya digo, en un documento. Bueno, siguiendo al Manuel Corchado, vemos en Masolano, estos son los molinos que ella dice que son del convento, Valbuena, Castañar, el de Ujailén, molino de Aldea del Rey, y estos son los que Corchado, leyendo su libro, hemos extraído, estos son los molinos del convento según la descripción de Corchado. Entonces, el de la Fuente de la Higuera, que se estaba aquí, Aldea del Rey, el Jabalón. Pasa que yo los restos no sé si alguien ha visto algún resto en la Fuente de la Higuera que pueda. Pues luego tenemos que hablar, porque yo el trabajo de campo de aldea no lo he hecho. Y Domingo Melero, que decía antes que hizo esos 4 tomos que se pueden, en PDF, que se pueden bajar a internet, que la Diputación editó, tampoco habla de molinos de Aldea del Rey. O sea, él tampoco lo tiene documentado. Así que sería un dato, si usted me cuenta algo, va a ser un dato también inédito. Pues me encantaría verlo. Me encantaría verlo y poder fotografiarlo. Así que ahora después quedamos usted y yo y hablamos. Vamos a verlo, por supuesto. Le comenté algo a Inocente hace una semana, ¿verdad? Te dije algo, digo, ¿hay algo en la Fuente de la Higuera y tal? Me dijiste, creo que no, Julio, que... Pero si este señor sabe, iremos a verlo. Bueno, el molino del Vicario, sobre el Guadiana, el que he comentado antes, que ya no queda nada del Vicario. ¿Por qué? Justo la presa del Vicario, se hizo sobre el molino del Vicario, que era propiedad del convento también. Pues no podemos ver nada de ese molino. Vamos a ver ahora una foto que yo enseñaré de ese molino en una revista, Vida Manchega, de 1910, en la que hay una foto en la que se ve un sauce y el molino al lado. Y hace un par de días un profesor de la Escuela de Caminos de la Universidad, José María Caminero, si lo conoces, Inocente, pues me enseñó una foto, pero dice, no te la puedo dejar, Julio, porque primero la tengo que utilizar yo y ya te la dejaré, una foto de la fábrica de luz del Vicario. Después de ese molino, fábrica de luz, como he dicho antes, y esa foto es única. Yo es la primera vez que la he visto esa foto y estoy deseando que la utilice y que me la preste. Bueno, el molino del Batanejo, y ojo al Batanejo porque ahora vamos a hablar de él, y aquí está un poco la pista de lo que decía antes, que iba a ser algo inédito. Batanejo es, como su nombre indica, un batán. En algunas partes de la historia es molino y en otras batán. ¿Sabemos lo que es un batán? Pues un batán, lo voy a explicar brevemente. Hay batanes también en Puerto Llano. Hay un territorio que se llama el Batanejo. Exacto. Más abajo está el Sí, pero sí, sí, pero este es otro batanejo. Se llaman igual, pero es otro. Sí. El lugar llamaba el Batanejo. Sí. Un Batanejo. Por encima del molino de... Sí, pero es otro, es que se llaman igual. Este está entre lo que es actual embalse del Vicario y las playas del Vicario, que mucha gente habrá ido a bañarse allí. Explica lo que es el Batanejo.
Sí, voy a explicar lo que es un batán. Un batán es un ingenio hidráulico como el molino, o sea, utiliza el agua como fuerza motriz, pero en vez de moler piedras para triturar, para molturar harina, lo que hace es enfurtir las pieles y las lanas. ¿Con qué objeto? Una lana, cuando sale un animal, ¿verdad? Una piel es muy vasta, no se puede hacer enseguida con eso un vestido, ¿verdad? ¿Qué hay que hacerle? Que pierda esa vastez, ¿no? Entonces, el batán lo que es, utiliza la fuerza motriz del agua para mover unos pilones, que son como unas vigas de madera muy anchas y muy largas, que golpean y con un ruido además tremendo. Si a alguien de aquí de la sala le gusta el Quijote y se acuerda de la aventura de los batanes, Sancho Panza empieza a tener miedo y le dice a Don Quijote: vámonos, ese ruido, y Don Quijote: esto no es un... y al final descubren que son unos batanes, posiblemente de Ruidera. En Ruidera hubo batanes y, como bien dice Pepe González Ortiz, muchos batanes hubo en la zona de Puerto Llano. ¿Por qué? Porque Puerto Llano tiene cerca el Valle de Alcudia. Valle de Alcudia, muchos ganados que llegaban allí con la transhumancia, ¿verdad? La Mesta llegaba hasta ahí sus tremendos ganados a pastar. Por lo tanto, allí había lana. Si está cerca la lana, podemos poner los batanes, tenemos río, tenemos todos los elementos. Por eso allí había muchos batanes, por la zona de Puerto Llano y Almodóvar. Jacinto, Almodóvar, había muchos batanes también. Bueno, pero este es otro batanejo. Este es otro batanejo que va a ser el protagonista de eso que os he dicho al principio, que va a ser algo inédito que voy a contar aquí. Bueno, tenemos el molino del Estanco. Por cierto, entre Valbuena y el Estanco son los molinos que están uno a continuación del otro, digamos, una proximidad, ¿no? Siguiendo el cauce del río. Pues hubo un pleito, y también vamos a hablar de él. Y cuando el día 2 de diciembre se presente el libro, podréis leer, porque claro, aquí en una presentación como hoy se pueden dar retazos, pero en el libro yo cuento con detalle algo más de ese pleito. El pleito de Valbuena y el Estanco fue tremendo, porque es que en esa época el que alguien no hiciera algo con arreglo a ley cuando la propiedad era de la Iglesia o del rey o de los nobles, traía penas muy duras, pero penas de prisión. Entonces este pleito al arrendador o sea, Valbuena dice que le quita el agua, ¿no? O sea, los problemas de molinos entre ellos eran que se quitaban el agua unos a otros, o que bueno, en este caso el de Valbuena y Estanco no le quitaba el agua, lo que le quita son los clientes. Se quejan, el arrendador de Valbuena se queja de que al construirse el molino del Estanco va todo el mundo allí porque le viene mejor y él pierde el negocio, digamos. Bueno, eso lo cuento, lo relato si luego pueden adquirir el libro que se hará, que Oretania va a editar, pues todo esto lo relatamos en esa publicación. Bueno, y al final, después del molino del Estanco, está la mitad del molino de la Parrilla. Curiosamente, las propiedades se dividían. Esto no es nuevo, ¿verdad? Hoy en día la multipropiedad también existe. No solo entre hermanos, entre primos, pues en aquella época también. Y el molino de la Parrilla, que está en Daimiel, y de él también hablamos el año pasado en Daimiel, en las jornadas de historia, y hablaremos este año, aunque ya este año vamos a dedicarlas a la edad contemporánea, en Daimiel, sobre los molinos de Daimiel, pues se encuentra en ese curso. Antes de llegar a las tablas estaba el molino de la Parrilla. Ahí ahora se encuentra pocos restos, muy pocos restos del molino de la Parrilla. Y fue propiedad también del convento de Calatrava. Todo esto, la asignatura que viene a la derecha, en la columna de la derecha, son las asignaturas del Archivo Histórico Nacional, por si algún investigador quiere tomar nota y quiere acudir a esos legajos, yo se los puedo facilitar para que puedan dárselos. Eso sí, que sepa que si va al Archivo Histórico Nacional y pide una copia de un legajo, le va a tardar un año. Yo lo que he pedido siempre lo dan al año siguiente. Por eso le decía antes a Lorenzo que deberíamos ser más catalanes muchas veces los manchegos y ser reivindicativos, y que el archivo de la Orden de Calatrava, que salió de Ciudad Real, de Hacienda de Ciudad Real, en el siglo XIX, que volviese a Ciudad Real. Es una reivindicación que lanzo desde aquí y que creo que deberíamos, pues los investigadores deberíamos reivindicar. Bueno, como hemos visto lo que Emma Solano decía de las propiedades del convento y lo que decía Corchado, pues, y lo hemos visto por separado, pues yo creo que ahora lo que había que hacer es juntarlo, ¿verdad? ¿Y en qué coinciden? ¿En qué coinciden Emma Solano y Corchado? Pues en esto que viene abajo. Los molinos que hemos citado en ambos son los siguientes. El de la dehesa del Retazo, que uno lo denomina así y otro lo denomina que está en Calzada de Calatrava,
Los molinos de Belvis, que están muy cerca de aquí, ¿verdad? El molino de Ojailén, del río Ojailén en Belvis, el del Vicario, que decía anteriormente, en el Guadiana, otro molino en la ribera del Guadiana, el de Batanejo, otro molino, y el molino de Valbuena, que hemos hablado también, y aquí habla de los molinos de Valbuena, aunque realmente solo había uno. Lo que sí había eran varios puentes en Valbuena, pero molino solo había uno. Y al final el molino de la Fuente de la Higuera, del que iremos a ver sus restos con este señor cuando podamos. Bueno, y finalmente ya en 1828 otro documento que lo cita Corchado también en sus libros, es la razón y cuenta de los caudales en las arcas del Sacro Convento por arrendamientos y otros, escrito por Fray Don José Agustín de Oviedo. Y aquí ya habla solo de 4 molinos. Estamos hablando ya de 1828. Ya en este siglo es cuando tienen lugar las desamortizaciones. Pero sigue siendo el propietario el convento del molino de Valbuena, el de los frailes, el del Vicario y el de las juntas. Sin embargo, este de las juntas antes no era mencionado, ¿verdad? En Villanueva de San Carlos. Tenemos que saber que en las sentencias de Alfonso XI, a lo largo del siglo XIV, ¿verdad?, se declaraban pertenencias de la orden. Aquí el rey tenía que poder poner un poco orden, ¿no? El rey puso orden, y entre la orden de Calatrava y el sitio de Realengo, Ciudad Real, ¿verdad?, pues ya sabemos todos que Ciudad Real se fundó para contrarrestar el poder de la orden de Calatrava. Lo funda el rey, ¿verdad? Alfonso X el Sabio ve que la orden de Calatrava tiene mucho poder y pone esa pica en Flandes, ¿no?, fundando Ciudad Real en 1250. Bueno, pues el rey tiene que sentenciar y decir de quiénes son estos molinos y estos batanes. Y dice que de la orden de Calatrava son las haciendas del Espino, Gajión, Batán el Nuevo, Daitán, Pedro Sancho, Batanejo, Emperador, Salcedo y Torrecilla. ¿Qué importancia tiene esta relación? Para nosotros los que investigamos y los que hacemos trabajo de campo también, no, es importantísimo porque cita los molinos en orden al curso del río. Y entonces sabemos, gracias a eso sabemos que Batán el Nuevo está antes de Daitán, que Daitán al final termina llamándose Gaitanejo. ¿Alguien conoce la zona de Pago del Vicario? Y sabe que debajo hubo un molino que se llamaba Gaitanejo. Pues lo hubo, lo pasa que ahora no se puede ver, hay un puente que se puede ver, pero tapado por las zarzas y por la vegetación están los restos de un molino, que es el molino de Daitán, que al final termina llamándose Daitanejo y luego Gaitanejo. Este molino de Gaitanejo, pues los propietarios de Pago del Vicario encargaron hace unos años a unos arquitectos, al que fue anterior presidente del Colegio de Arquitectos, Teodoro Sánchez Migallón, y a otro arquitecto, el levantamiento de los planos de ese molino. Cuando se le encargó a estos arquitectos ese levantamiento de planos, está claro que algo iba a hacerse en ese molino, se iba a restaurar. Pues no se ha restaurado y creo que no se le pagó a los arquitectos, según me dijeron. Con lo cual, otra lástima más, otra afrenta más al patrimonio que hay que sumar. Esperemos que algún día, ¿no?, pues esos molinos que están ahí esperando que se les restaure, pues pueda llegarle su hora, ¿no? Bueno, y ya llegamos al Batanejo. El Batanejo es, como decía, bueno, las primeras referencias de este molino Batán, que fue las dos cosas, son de 1310. Fíjense ustedes qué antigüedad, ¿no? Figuran en el apéndice cuarto de las memorias de don Fernando IV de Castilla, nada menos. Y aquí se trata, esto lo dice un arcipreste de la catedral, que es Rodrigo Delgado Merchán, que fue un historiador, era clérigo, pero también le gustaba la historia. Entonces tenemos la historia documentada de Ciudad Real, escrita por Delgado Merchán, nos da muchos datos, y uno de ellos es este. Y dice, se trata de una carta del judío Zulema Ben al-Bagán y su mujer, por la que consta la venta del derecho, su barriendo, que tenían en las aceñas de pan moler. El término aceña se utiliza cuando el molino tiene una rueda vertical. Los molinos de agua generalmente tienen el rodezno debajo del edificio del molino. Llega el agua por debajo, ¿verdad?, a los cárcavos, que son esos huecos parecido a los ojos de un puente, ¿verdad? Por ahí entra el agua, mueve el rodezno, digamos, tiene unas hélices que se llaman álabes, y ese rodezno se mueve, tiene un árbol, como el árbol de engranaje de los vehículos. Ese árbol está enlazado con las piedras que están en el edificio molinar, que está arriba, y las piedras se mueven y muelen el trigo, ¿verdad? Bueno, pues las aceñas no. Las aceñas tienen una gran rueda lateral
en el lateral del edificio, no está debajo del edificio, como los rodeznos, sino que está en el lateral del edificio, y es lo que le diferencia del molino, de Regolfo o de rodezno. ¿Por qué ya no quedan acenias aquí en La Mancha? No quedan, porque nuestros ríos tienen un curso muy irregular, en verano se secan. Sin embargo, yo cuando he viajado a Irlanda, en Irlanda los molinos que quedan allí, que se pueden ver, son acenias. Tienen una gran rueda vertical pegada al edificio. Y en Inglaterra también. ¿Por qué? Pues allí llueve mucho y los ríos todo el año tienen agua. Yo fui en verano, un mes de ahí, no sé si fue julio muy avanzado o agosto, y en Irlanda estuvimos visitando molinos y eran acenias todos. Sin embargo, aquí en La Mancha, las acenias que son originalmente son así, aquí se dice claramente, acenias de pan moler, al final son cambiadas, las ruedas son sustituidas por rodeznos que se ponen debajo del edificio del molino, como digo. Bueno, habla del precio de 15.000 maravedíes, de la moneda blanca de 10 dineros de maravedí, tal, y obligándose los compradores a devolverlo todo a hecha orden, cumplido el tiempo, porque aquellos lo tenían a renta. Y aquí, este es el texto original, por si alguien lo quiere leer, en castellano antiguo, sepan cuántos esta carta vieren, como yo, don Celema, don Jamila, lo vendo, de Batanejo, ¿verdad? Pues Batanejo, fíjense ustedes lo que queda de Batanejo. Y esto se puede ver ahora, este año. Si ustedes hubieran ido al vicario hace 2 años, nada de nada, hubieran visto agua. La sequía tiene estas cosas, ¿verdad? Ahora mismo hace falta agua, pero ahora podemos ver esto. Si nos acercamos a la foto, se puede ver una sombrilla amarilla, ¿la aprecian ahí? Esa sombrilla es de un pescador rumano. El pantano del vicario actualmente está invadido de pescadores rumanos. Les encanta la pesca. Estos señores que han venido aquí a España, les encanta la pesca. Entonces, yo me acerqué, esto fue este verano, esto fue en agosto o septiembre. Me acerqué a ver estas ruinas, sabiendo ya que el pantano iba a estar muy bajo. Y primero hice una foto anterior a esta es posterior, esta es creo que es de septiembre. En agosto estaba el pantano un poco más alto y no había rumanos. Pero ahora ya, como estaba más bajo, ya sí podían meterse en las antiguas estructuras del Batán, ¿verdad?, de Batanejo, y entonces estaban allí. Y yo les dije, señores, ¿saben ustedes dónde están? Y me dice uno de los rumanos, sí, en Ciudad Real. Digo, hombre, en Ciudad Real estamos. Digo, pero están ustedes sobre un batán del siglo XIII, XIV. Digo, por favor, sigan pescando, pero respétenlo. Las piedras no las toquen, por favor, que es un elemento histórico del que no tenemos muchos, la verdad, no han quedado batanes. En el norte, si alguna vez alguien viaja a Cantabria, Asturias, sí pueden verse batanes. En Liérganes, por ejemplo, hay uno, en Cantabria, y en Asturias, en Taramundi, hay un museo de los molinos y también hay algunos batanes que se pueden ver. Tenemos fotos de un batán de Ruidera. Hay una foto de un batán de Ruidera donde se ve el edificio, bueno, en fin. Bueno, pues esto es lo que se puede ver ahora mismo del batán de Batanejo. Las paredes, ¿verdad? En unas paredes potentes, como se puede ver, ¿no? Emplean el sillarejo. Mire qué arco y la altura, lógicamente. Este batán estaba en un caz, y ahora lo vamos a ver en el plano. ¿Por qué sabemos que estaba en un caz? Bueno, si se dan cuenta aquí, la parte de abajo, ven como una curva debajo del río. Bueno, pues por ahí va un caz, y ese caz es el que llegaba. El caz es como un canal artificial que se hace al río para que entre agua a los molinos. Algunos molinos están en el cauce, como ese que decía antes de este señor de Picón, el Piconcillo, pero eso es peligroso. Cuando un río llegan avenidas, algunas veces, a mí me han contado molineros de Puebla de Don Rodrigo que en determinadas épocas tenían que desmontar hasta las tejas del molino, porque llegaban ciertas avenidas que cubrían el edificio del molino, el río. Algo curioso, que no se lo imagina uno cuando ve ahora el río tan bajo, ¿verdad? Bueno, pues aquí voy a desvelar lo que les decía al principio de la conferencia, y es darles a conocer algo que nadie sabe, que esto es algo novedoso, es inédito para la historiografía de la provincia de Ciudad Real, y es que hubo en Ciudad Real un martinete. Todos hemos oído hablar del martinete de los Pozuelos, ¿verdad? Y hay un libro escrito sobre el martinete de los Pozuelos de Calatrava. Pues hubo uno en Ciudad Real, un martinete, esto no lo sabía nadie. Yo cuando vi este documento del catastro, enseguida llamé a Diego Peris, Miguel Ángel Hervás, a los especialistas máximos, ¿verdad?, en historia y en arquitectura popular de la provincia de Ciudad Real,
y les dije, digo, mira, he visto un martinete en plano de Ciudad Real, ¿sabéis algo? No, ni idea. O sea, que esto es algo novedoso. Nadie sabía que hubo un martinete y el martinete se puso en el Batanejo. O sea, ese batán, ese molino, que también fue batán, y que debía ser un batán pequeñito, de ahí el nombre, Batanejo, pues también se utilizó como martinete. Y entonces, claro, cuando ves este plano y ves el detalle, ¿lo veis ahí a la derecha? Ruinas del martinete. ¿Se aprecia? ¿Pueden ver ahí? Bueno, pues cuando yo vi esto, lo primero que se me ocurrió, digo, pues me voy al Archivo Histórico Municipal de Ciudad Real, voy a hablar con Valeriano Villajos, ¿verdad? Y le digo a Valeriano, búscame todo lo que tenga de batanes. De molinos ya me lo había buscado hace años, ya tenía yo todo lo del Archivo Histórico Municipal de Ciudad Real. Pero digo, búscame. A Valeriano y yo fuimos compañeros del seminario, por cierto. Fuimos juntos a clase, estuvimos 4 años compañeros del seminario diocesano. Él es del Robledo. Pues le digo, búscame lo que tengas de batanes y de martinete. Martinete explica que era una especie de martinete. Ah, sí, es verdad. Que golpeaban por el movimiento del agua y servía para machacar, se usaba para machacar el mineral de plomo, Eso, perdón. convertirlo a polvo y luego pasarlo a un crisol. O también herreros para trabajar el hierro a tipo. Muchas gracias, Pepe. Es cierto, se me había olvidado. Son las puestas del agua también. Eso es. Para entendernos, en 2 palabras, martinete es como una ferrería pequeñita. Una ferrería. Claro, martinetes no había muchos en la provincia de Ciudad Real. ¿Dónde están las ferrerías? En España, en el norte. ¿Por qué hay un martinete en los Pozuelos de Calatrava? Porque un señor, creo que era cántabro, se enamoró de una chica de Poblete, y el amor muchas veces trae eso, ¿no? Que se estableciera aquí. Se usaba por la zona para machacar el mineral de plomo. O sea, de la galena argentina la machacaban en los bloques, lo machacaban, lo reducían a la mínima expresión polvo para pasar a un crisol y fundirlo. Entonces, Claro. por eso decía que la herrería más importante estaba en el norte. Claro. En esta zona generalmente atendían al tema del mineral de plomo. Sí. Hay muy pocos martinetes. La argentina, en Maya de Alcudia, en la mina de la Gitana, que está ahí en Maya de Alcudia, era explotada por los romanos y era una mina de plomo. Entonces, el bloque de piedra de plomo se trituraba con el martinete, con una fuente de... Así es. Bueno, pues una vez que ya vemos que está bien claro que pone ahí ruinas de un martinete, pues ya digo, el paso, como he comentado antes, es hablar con Valeriano, que nos busque documentos del Archivo Histórico Municipal de Ciudad Real, capital, que hablen del martinete. Y esto era una lotería, podías haber o no haber, ¿verdad? Los documentos muchas veces se pierden, desgraciadamente. Pues encontramos un documento. Y el documento que nos pasa Valeriano habla de una instancia de José Ruiz de León sobre el artefacto hidráulico que estableció en el martinete de José de Ibarrola. Es un dato inédito, como he dicho antes, y aquí está el detalle. Abajo, en la última línea, se puede ver en el martinete de don José de Ibarrola. Se puede leer, ¿verdad? Aunque la grafía es un poco especial, tipo médico, pero bueno. Y una vez dicho eso, y he hecho el haber dado a conocer aquí en Aldea del Rey este hecho inédito, pues ya seguimos hablando un poco de nuestro tema. Y aquí voy a hacer un poco la pelota a mi director de tesis, que es Ángel Ramón del Valle Calzado, un bolaniego, y hablar algo de lo que él en sus libros habla también sobre estos temas. Y dice que la Orden de Calatrava, la más importante, ocupaba a finales del antiguo régimen gran parte de la provincia, lógicamente, el campo de Calatrava histórico en el centro, parte de la Lluna Manchega y todo el área suroeste provincial, incluyendo los límites colindantes con Sierra Morena y el Valle de Alcudia. Bueno, además del maestrazgo con cabecera en Almagro, contaba con 3 dignidades intermedias con bienes propios. Esto es lo que decía anteriormente, que ya no estaban solo las encomiendas, las 27 encomiendas principales, que al final llegaron a ser cerca de 40. Bueno, estaba también la encomienda mayor, la de clavería, del rey, y obrería, y 27 encomiendas repartidas por todo el territorio, así como 2 conventos. Uno de ellos ya sabemos cuál es, del que estamos hablando. Esto lo cuenta, como digo, mi director de tesis, don Ángel Ramón del Valle Calzado, en su libro Desamortización y Cambio Social en La Mancha, 1836-1854. De ese libro hemos extractado los bienes del Sacro Convento, y son 11 fincas que ocupan 2.364 hectáreas y 318.730 reales de valor. Esto aparte de los molinos. O sea, pero como decía al principio, los molinos eran de lo más valioso. Muchas veces le dan más valor que las mismas fincas, ¿eh? Y del Sacro Convento de Calatrava fueron vendidos importantes bienes rústicos situados en sus alrededores, en los términos de Calzada y Aldea del Rey. Ahora vamos a ver lo que queda de estos molinos.
aparte de lo que este señor, ¿su nombre cuál es? Ángel. Aparte de lo que Ángel nos descubrirá cuando vayamos a verlo con él, lo que yo conozco ahora mismo de los molinos que fueron del Sacramento es lo que vamos a ver ahora, las fotos de... Nos faltaría eso, esto que veremos con Ángel. Esto es la ruina del molino de los Frailes, que está en Calzada de Calatrava. Esta fotografía la hizo Domingo Melero, este señor del que he hablado antes, que no ha podido venir y le ha dado mucha rabia porque dice que está en Albarracín. Dice que está viendo cosas de la Orden de Calatrava en Albarracín, de las propiedades que la Orden tuvo por Aragón, pero que no iba a estar una semana por allí, que no podía venir, y le da mucha rabia porque le hubiera gustado acompañarme. Me acompaña muchas veces a las conferencias y yo a las suyas también. Bueno, este es otro de los molinos, el molino del Campillo, en la ribera de Casillas o Río de las Muelas, por la zona de Puerto Llano también, de Valle de Alcudia. Esta fotografía también es de Domingo Melero. Yo esta zona he recorrido una parte, el molino de Derio sí lo conozco, y también me pasó Pepe unas fotografías recientemente muy buenas, pero no conozco más allá de Almodóvar. Me falta esa parte, me falta por hacer trabajo de campo. A ver si Jacinto me invita un día ya a su casa y después de tomar un chocolate con churro nos vamos a ver los molinos de Almodóvar. El molino de la Fuente de la Higuera, que sería el de aquí, el de Aldea. Y aquí no tenemos fotos de ese molino, de lo que queda del molino, pero sí tenemos un texto de la Real Academia de la Historia de 1899 que habla de la carta de donación de un molino en Fuente de la Higuera, término de Aldea del Rey, otorgada a favor del prior y convento de Calatrava por Fray Juan de Burgos, obrero de la misma y su comendador en Argamasilla, Villamayor, con la carga de 4 misas semanales a su muerte en sufragio de su alma. Los curas siempre barrían para su... ya sabemos. Bueno, fue fecha e otorgada en el Argamasilla a 11 días del mes de septiembre, año de nacimiento de 1448. Julio, antes de que termine, comenta lo que son los molinos de cubo. Ah, sí. Bueno, el molino de cubo, la característica... Sí, ciertamente. Muchas veces solo se encuentra el cubo. Hay algunas veces de los molinos en los que los restos solo queda el cubo. Y el cubo es un elemento cilíndrico por donde lo que hace ese elemento, lo que hace es que el agua al caer por ese cilindro, pues llega con más fuerza. En La Mancha, en Ciudad Real, tenemos ríos que, como decía anteriormente, tienen un curso muy irregular. Dicen que el Guadiana llegó a tener hasta 800 metros en su cauce de una orilla a otra. O sea, era un río que se extendía muchísimo, ¿verdad? Sin embargo, el curso era muy lento. O sea, aquí es una llanura, estamos en una llanura. Entonces, los ríos no vienen con fuerza. El molino, ¿qué necesita? Necesita una fuerza motriz que mueva bien la aceña o bien los rodeznos. ¿Qué se inventa para que se muevan los rodeznos con más fuerza? Pues se inventa el cubo. Y el cubo es un elemento, ya digo, cilíndrico, hecho de ladrillo, y entra el agua entra ahí con más fuerza, cae, digamos, y puede mover con más fuerza los rodeznos. Es lo que... La peculiaridad, perdona que te interrumpa, la peculiaridad de un molino de cubo sí que se hacía en la ladera de los cerros. Entonces recogían las aguas que venían de madera abajo, la metían en un depósito hecho con la portería a mitad del cerro, y una vez que estaba lleno el depósito, la hacían pasar al sistema de la central. Pero no estaba en zona de fluvial, ni estaba en zona de llanura. El molino de cubo, que yo conozco, o sea que Calatrava hace 6 años vino, estaba a media ladera de lo que es la sierra de Calatrava, y era un depósito que se hacía de mampostería, aprovechando una entrada de cuando llovía mucho en el cerro, venía todo el agua, se acumulaba en el depósito ese, se abría la espita, por alguna forma abajo, y entraba el agua al cubo, donde podía llegar, aprovechaba el agua una semana, era corto tiempo, la verdad. Exacto. Pero esos molinos de cubo son curiosos porque no se ponían en cauce fluvial, sino se hacía a mitad de la ladera de la sierra. Otra de las estrategias que se llevaban a cabo para aprovechar, para intentar que el agua entrase con más fuerza al molino, era crear azudes. Y el azud también es un término árabe, también viene del árabe. Los árabes que desarrollaron mucho, como todos sabemos, todos los elementos relacionados con la agricultura y con el agua, ¿no? Las acequias. Y el azud venía a ser como una presa en medio del río que comprimía el río. Entonces, al comprimir ese río, digamos, está levantando una presa y lo que llega por el centro del río va con más fuerza porque está comprimiéndolo, ¿no? Digamos, haciendo que entre más caudal, ¿no? Más litros por metro cuadrado, digamos así. Bueno, esta foto que ven en la pantalla es el molino del Vicario, la que comentaba antes que
que se puede ver en la hemeroteca de la Biblioteca Nacional de España. Y si no me equivoco, creo que era en la revista Vida Manchega de principios del siglo XX, 1910 o por esas fechas. Puede observarse ahí cómo está, el molino ha sido restaurado y tiene los dos, como una especie de puente, ¿verdad? Dos ojos. Y estos señores que están ahí tan peripuestos ahí con sus bigotes y sus sombreros, pues delatan la época de la que procede la fotografía. Hablaba antes del molino de la parrilla, de la mitad del molino de la parrilla. Bueno, pues gracias a este documento, que está en el Archivo Histórico Provincial de Ciudad Real, en la capital, ese edificio que está a continuación de la Escuela de Agrónomos, ¿verdad?, antes de Telefónica, pues en ese edificio se custodian muchos documentos y entre ellos se encuentra este. Y este documento, la importancia que tiene es que, aunque es un documento del siglo XVIII, en 1750, reproduce una carta de provisión de la Contaduría Mayor de Cuentas de 1523. Con lo cual tenemos en ese documento una serie de fechas que nos van dando datos de este molino. Nos va diciendo cosas sobre ese molino y su relación con un elemento muy importante que ha habido ahora unas jornadas hace un par de meses, que es la dehesa de Zacatena. La dehesa de Zacatena de Daimiel fue muy importante, era como un bosque, ¿no?, para aquella época, y incluso los reyes llegaban a cazar muchas veces, estaba circundando cerca de las tablas por esa zona. Entonces aquí se habla de eso. Y en este documento figura como propietario de este molino del Milenio el convento de Calatrava, nuestro convento de aquí, de Sacro Convento Castillo, ¿verdad? Era propietario de la mitad de este molino, curiosamente. El molino del Estanco, que decía anteriormente, que este tampoco he tenido la suerte de ir a verlo, es de los que me quedé en Valbuena y ya no me ha dado tiempo a hacer más trabajo de campo. A partir de ahí, es de las cosas que tengo pendientes para hacer trabajo de campo. Muchas veces el trabajo de campo es complicado porque algunos están en fincas privadas, hay que pedir permiso, hay que saltarse vallas, hay que meterse en ríos. O sea, el trabajo de campo tiene tela, ¿eh? Algunas veces, aunque aquí lleguemos con la corbata y la chaqueta, pero el trabajo de campo también requiere de estar un poco bien físicamente y de tener ganas, ¿eh? Y que también no te llueva ese día, o bueno, en fin. Son las cosas que tiene del hacer la historia y el estudio de los molinos. Yo siempre lo he considerado que tiene que ser, quien se dedica a esto, igual que se dedica a los castillos, tiene que tener conocimientos de trabajo de campo, conocimientos de bibliografía, o sea, de qué se ha escrito sobre ese molino, ese hecho, ese castillo, y también dedicarse a ver los archivos, o sea, dedicarse a la archivística, ser un ratón, tanto de biblioteca como de archivo. En los archivos se encuentra muchísima información. Bueno, el molino de Estanco, como ya digo, se encuentra en término de los Pozuelos. Pertenecía en el siglo XV a la encomienda de Herrera. La encomienda de Herrera actualmente sigue existiendo como tal, la finca de Herrera. De hecho, aquí contaré otra cosa. Me gusta trufar de anécdotas las conferencias porque creo que son más, como decía, más livianas. La encomienda de Herrera actualmente tiene cerrados los caminos para que podamos ver el molino de los Rodeznos, que está en Corral de Calatrava. El molino de los Rodeznos tiene un puente de lomo de buey precioso, medieval, que no tiene nada que envidiarle al puente de las ovejas, pero no se puede pasar a verlo. Han cerrado los caminos y esto lo sabemos porque hace un par de años, una estudiante de la Escuela de Artes y Oficios del módulo superior de diseño gráfico, pues se dirigió a mí porque su padre, que me había oído en una charla que les di a los componentes de una ruta de senderismo a la que yo me había apuntado, porque iban a ver el molino de Flor de Ribera de Puerto Llano. Hay otro Flor de Ribera en Torralba, pero este de Puerto Llano, cerca de Mestanza. Entonces, en esa ruta de senderismo, pues yo les hablo un poco de lo que son los molinos, y uno de los que están entre los asistentes, entre los que estaban en esa ruta, que por cierto es con el que yo me había ido en el coche de Ciudad Real, un antiguo locutor radiofónico, pues Juan Izquierdo, pues le gusta la explicación, aquello le agrada, y le dice a su hija que haga el trabajo fin de grado sobre los molinos. Su hija, guapísima por cierto, se llama Irán, su madre era iraní, preciosa la chica, un bombón, mejorando de lo presente por supuesto, pues decide hacerle caso a su padre y dice, voy a hacer el trabajo sobre los molinos de Corral de Calatrava, que son los primeros que yo estudié. Yo la primera conferencia sobre molinos la di en Corral, en 2015, gracias a Andrés Cárdenas, que me llamó, y a Antonio de Juan, el arqueólogo, que le pareció bien, creo que coordinaba aquellas jornadas. Y entonces, como yo conozco bastante bien los molinos de Corral, pues esta chica, me voy con ella, recorremos todo el río Guadiana desde Ciudad Real a Corral de Calatrava, vemos esos molinos, ¿verdad?
Molinos muy importantes, algunos he citado anteriormente, algunos eran de los Schindler, estos de los factores de los Fúcares, ¿verdad? El molino de Geldres, el molino de Valbuena, el molino del Espino. El molino del Espino es muy antiguo, está también allí en ruinas. El molino de la Higuera, el molino nuevo, que el molino nuevo es para ir a verlo, y por ahí pasan muchas rutas de bici, de gente que hace senderismo y que hace cicloturismo. El molino del Espino, del Nuevo, recomiendo ir a verlo porque tiene unas estructuras gigantescas. Los cárcavos son más altos que una persona y es todo de ladrillo visto, es precioso. Es un edificio ruinoso, pero todavía magnífico para contemplar. Bueno, pues como digo, la encomienda de Herrera ha cegado esos caminos, los ha cortado y no se puede pasar al molino de los Rodeznos. Y esta chica de la que contaba, Irán, la que ha hecho el trabajo, que luego le dieron matrícula de honor, pues no pudo pasar a ver ese molino. Hizo el trabajo de todos los molinos de Corral, de esos que he citado, que llegan hasta Valbuena, ¿verdad? En orden serían a partir de Albalá, porque Albalá es término ya de Ciudad Real, Poblete, ¿verdad? Pues después de Albalá sería el Espino, la Higuera, los Rodeznos, Nuevo, Geldres, Portazgo, también se llamó Torre Bermeja, y luego Geldres y Valbuena. Todos esos molinos, esta chica hizo la señalética y, como ya digo, le dieron matrícula de honor. Bueno, seguimos con el molino del Estanco y el pleito que ya lo he citado anteriormente, que hubo con el de Valbuena, que pertenecía al convento de Calatrava. Y ahora, también un poco como homenaje a este compañero del que ya he hablado anteriormente en varias ocasiones, Domingo Melero, pues como yo no he hecho trabajo de campo del molino del Estanco, pues ahora utilizo el libro de este amigo mío, porque ya somos amigos, para que ustedes puedan ver las fotos de lo que queda del molino del Estanco. Esto es lo que queda actualmente. La verdad es que queda muy poco, queda un poco del cubo, como decía Pepe también. Este tiene un molino de cubo también. Y la descripción y datos históricos que nos da Domingo Melero. Esto no voy a entrar en detalle sobre ello, porque se puede consultar, como ya digo, por internet, pueden acceder a estos datos, y quien tenga interés y no sepa, se puede dirigir a mí, yo con gusto le diría cómo hacerlo. Son 4 volúmenes, este en concreto está en el volumen 2, en la parte de los Pozuelos. Bueno, y ya llegamos al molino de Valbuena. El Sacro Convento de Calatrava la Nueva era propietario de este molino, del ya hemos hablado, está a 45 kilómetros de la sede conventual, ¿verdad?, de aquí. Y Manuel Ciudad, que va a dar también aquí una conferencia, y es de aquí, ¿no? Es de Rey Manuel Ciudad, o es de Calzada, es de Calzada, pues dice que el convento de Calatrava no tuvo propiedades asignadas hasta 1385, cuando el maestre Per Álvarez de Pereira donó al convento de Calatrava los molinos de Valbuena, en la ribera del Guadiana. Y aquí ya nos está dando una fecha. Esta fecha la conocíamos gracias a que el Bularium de la Orden de Calatrava es un documento muy antiguo, que está escrito, curiosamente, lo pueden observar, el título del capítulo, o de la escritura en este caso, está en latín, y sin embargo el texto que se desarrolla está en castellano antiguo. Es muy curioso. Entonces habla de Donacio Molendini de Valbuena, in ripa de Guadiana, en la ribera de Guadiana, in favorem prioris fratrum conventus ordinis. Y aquí dice como lo que he dicho anteriormente, ¿verdad? Como Per Álvarez Pereira, prior del Hospital de San Juan, que es destinado a maestre en la Orden de Calatrava, pues dona al convento este molino. Con lo cual ya tenemos un dato del molino de Valbuena muy antiguo, 1385, siglo XIV. Me contaba Antonio de Juan que en los años 70 se bañaban en Valbuena, en lo que es el río que pasa por allí. Ahora ya no pasa tampoco, ¿verdad? Pues ya no, la gente no se le ocurre, aparte que aquello ya no está adecuado, pero en los años 70, que todavía nos bañábamos en los ríos, yo recuerdo de pequeño, yo vivía entonces, estuve viviendo en Valdepeñas 5 años, y recuerdo ir al Jabalón a bañarme con mis padres. Ahora ya esto es más complicado, los ríos ya no están tan limpios y llevan poca agua. Pero me contaba, ya digo, Antonio Juan, de bañarse, la gente de Corral, al lado del molino de Valbuena. Yo me bañaba allí muchas veces. ¿En Valbuena? A ver si tienes fotos. Y a los Rodeznos. Ah, también, los Rodeznos. Y cangrejos hemos cogido allí a miles. Nos cogíamos. Sí. Pues qué pena que esto ya haya pasado la historia. El puente antes estaba limpio, que ahora ya está casi tomado todo. Claro, sí, esta foto es del puente. El puente es una preciosidad. Sí, esa foto es del puente. Sí, el puente es una maravilla, la verdad es que sí. Si se restaurase, aquello podría ser una zona de, yo qué sé, de paseos o de... Y un poco más abajo estaba el aforo.
que era donde nos bañábamos. Ah, pues nada, cualquiera tiempo pasado fue mejor, ¿no? Como decía el poeta. Bueno, aquí hago referencia también al molino de Valbuena. Hace 60 años. Casi nada. A lo que habla las relaciones topográficas que encargó Felipe II también son una fuente muy importante para los historiadores. Y aquí en concreto, fíjense lo curioso de las relaciones topográficas y del catastro de Ensenada, luego de 1752, que muchas veces los pueblos cosas. ¿Por qué? Porque es que el rey no decía vamos a hacer las relaciones para saber lo bonito que es nuestro reino, sino para saber lo que tenéis, para pediros luego impuestos. ¿Qué pasaba? Que se ocultaban cosas. Porque ellos decían, es que si ponemos que tenemos esto y esto y esto, nos van a cobrar esto y lo otro. Sin embargo, aquí, qué curioso que en las relaciones topográficas, en la parte de Caracuel y de Corral, repiten el molino de Valbuena y aparecen los dos. Eso es una curiosidad, ya digo, y se da muy poco. Lo que suele haber son carencias de elementos, o sea, que se los callan. Sin embargo, aquí dicen que está tanto en Caracuel como en Almodóvar. Es curioso, ¿no? Esto se puede comprobar. Para ver el original, eso sí, hay que ir a la biblioteca del Escorial. El original de las relaciones topográficas, de las cuales hizo un estudio este señor de Campos, Rafael Martínez de Campos, creo que es su apellido, muy importante, es un clérigo también, y no sé si estando destinado allí en la biblioteca del Escorial y casos que podemos tenerlo, gracias a él tenemos 2 libros que editó, pues no sé si fue la imprenta de la Diputación o el Instituto de Estudios Manchegos, o él mismo, y ya digo, el original se conserva allí. Bueno, el molino de Valbuena, lo que comentaba durante la conferencia, esta es la escritura, una parte de la escritura de aprecio, lo que decía que era del protocolo notarial, donde pueden verse lo que decía anteriormente, lo de la descripción de la tolva, los puentes de abajo, lo que vale cada cosa. Lo que más valía eran las piedras, curiosamente. Si se dan cuenta, fíjense que la piedra solera de granatura, 900 reales, y la corredera de Alcázar, otros 900 reales, es lo que más costaba del molino, porque había que traerla, había que sacarla, había que extraerla cuando las piedras son muy valiosas en esta época, la época, digamos, medieval, antigua, medieval, moderna. ¿Cuándo la piedra empieza a ser más barata? Cuando se inventa el ferrocarril. En 1860, aproximadamente, el ferrocarril, esa invención, ¿verdad? Aquí llega a España con la línea de Mataró, ¿verdad? Barcelona, Aranjuez, bueno, en Cuba también una muy antigua, pero cuando ya llega el ferrocarril, llegan también las piedras de Francia, de la Ferté. En Francia, al norte de Francia, hay una cantera tremenda, quizá a lo mejor incluso mayor que esta que comentaba antes de Guipúzcoa, de mi amigo Javi Castro, que esta cantera de Guipúzcoa, y ya las piedras ya no las traen de Granátula y de Piedra de Alcázar, sino que vienen de Francia en ferrocarril, y algunas incluso vienen incluso partidas en gajos, como en quesitos. Luego les ponen una brazadera de metal y la utilizan. Se abarata muchísimo la piedra y ya casi todas las piedras que yo he visto, las últimas que he podido ver en los molinos, que han estado funcionando hasta los años 60 y 70 del siglo XX, eso muchos de ustedes lo han visto con molinos, más jóvenes ya no los hemos visto. Yo no recuerdo ya, yo nací en el 62 y molinos pues no recuerdo haber visto, de agua me refiero. Y esas piedras ya se abaratan. Pero fíjense cómo aquí era el elemento más caro del molino, las piedras de moler, las muelas. Esto es una foto de hace, creo, de los años 90 me parece, de Valbuena. Esta foto la hizo Antonio García Donas, me la pasó. Y esto es lo que comentaba antes del pleito de Valbuena del Estanco. Aquí el religioso, ¿verdad?, le monta un pleito al dueño del estanco, que el molino del estanco pues está muy cerca ya de Luciana, ya llegando a Luciana, el comendador sería el siguiente molino. Esto es en 1770. Y aquí se valora el molino y se ponen también esta valoración del molino de Valbuena, pues habla y del estanco, de lo que cuesta, ¿no? Lo que cuesta cada cosa, incluso de la mano de obra. 2 hombres que se ocupan 2 días en apuntalar y limpiar la broza, pues cuestan 16 reales. Bueno, estos documentos, para verlos más despacio, aquí sería muy prolijo y cansado, ¿no?, ver detalle de esto, pero por lo menos sabemos que tenemos estos datos. Y yo creo que con esto les doy las gracias y ya si quieren preguntar algo...